Dale, sí. ¿Listo? Bueno. Creo que estoy grabando, si no me equivoco. Esa es la idea. ¿Alguien ve si estoy grabando? Aparece aquí también. ¿Aparece? Sí, ahí aparece el simbolito. Bien. Bueno. Vamos a ver la tabla periódica. Un poquito vamos a hacer un resumen del 12 y así ya enganchamos con el 13. ¿Sí? Tenemos la tabla periódica acá. Todos los átomos que aparecen en la tabla periódica no están distribuidos en cualquier lugar porque sí, ¿sí? Están ubicados en una posición porque tienen ciertas características que lo definen y lo ponen en esa posición, ¿no? La primera organización o la primera forma de que están organizados los átomos en la tabla periódica es por un numerito que aparece acá arriba, ¿sí? Si se fijan es el 5, el 6, 7, están en orden creciente. Del 1 hasta el último que aparece en esta tabla, en las tablas más modernas llega al 152, pero en esta tabla aparece hasta el 118. ¿Se acuerdan qué número era? ¿A qué correspondía ese numerito que está acá arriba? El número atómico. El número atómico, ¿sí? Y el número atómico nos daba información de la cantidad de protones que tenía el átomo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el hierro tiene 26 protones. Y nosotros también decíamos que un átomo, si el átomo era neutro, tenía 26 protones y 26 electrones, ¿sí? Usábamos ese mismo numerito. Hoy vamos a ver qué pasa cuando los átomos no son neutros, ¿sí? Por eso es importante que este numerito en realidad nos representa la cantidad de protones solamente. Y en el caso de que sea neutro, también electrones. Pero bien, ese es un método de organización. Hay otra organización dentro de la tabla periódica que es dividir a los átomos en periodos y grupos. Los periodos son unos numeritos que me aparecen acá. Ustedes están viendo, ¿no? La imagen sí. Sí. Bien. Son unos numeritos que me aparecen de arriba hacia abajo, del 1 al 7 son los periodos, y los grupos me aparecen en línea horizontal y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 18, ¿sí? Bien. ¿Pero qué significa cada uno? Bien, vamos a ver los periodos. Por ejemplo, vamos a ver, el periodo en realidad son todos los renglones, por así decirlo. Por ejemplo, el potasio y el calcio están en el periodo 4, ¿sí? Tienen el mismo periodo, ¿sí? Entonces, todos estos átomos de acá, del mismo renglón, van a pertenecer al periodo 4. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que todos los átomos que pertenecen al periodo 4 tienen el mismo nivel de energía. Y vamos a ver si ustedes me creen. Si miran su tabla periódica, o esta misma que está acá, si se fijan, aparece el último término de la configuración electrónica. ¿Y todos en qué terminan? En 4S. En 4, en 4S, y después cuando vamos más adelante, por ejemplo, lo último, van a terminar en 4P, ¿sí? Entonces, todos los del periodo 4 llegan al nivel de energía 4, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Yo les puse acá, por ejemplo, periodo 3. En el periodo 3 elegí a ver, ¿cuál elegí? El sodio y el aluminio. Elegí el sodio y el aluminio. Periodo 3 deberían llegar los dos al nivel 3 de energía. Yo dibujé las configuraciones electrónicas para cada uno, y si se fijan, el sodio, el último término del sodio es el 3, ¿no es cierto? Y del aluminio, el último nivel de energía, o el nivel de energía máxima que alcanzó, también es 3. ¿Lo visualizan? ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Entonces, si yo eligiera, no lo vamos a hacer porque creo que les quedó claro, pero por ejemplo voy a elegir el berilio y el flúor. Miro la tabla periódica, tengo el berilio acá, tengo el flúor acá. Pertenecen los dos al grupo 2 de la tabla. Al periodo 2 de la tabla. Eso quiere decir que su configuración electrónica, el último nivel que van a alcanzar es el 2. ¿El berilio cuál llegó? El último término de su Al 2S1. 2S2. ¿Y el flúor? 2.
Ah, 2P. 2P5. 2P5, pero bueno, justo ahí se Volvete. mezclaron los numeritos. ¿Sí? Los dos llegaron al nivel de energía 2. Bueno, esto me va a dar ciertas características para los átomos, ¿sí? Cuando interactúen con otros átomos, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a modo de resumen, dos átomos que pertenecen al mismo periodo van a tener el mismo nivel de energía. ¿Qué pasa con los grupos? Bueno, en el caso de los grupos es lo más importante, ¿sí? Miremos ahora un cachito los grupos. Los grupos se ordenan del 1, 2, 3, 4, 5. Corresponden a las columnas, ¿sí? Miro, por ejemplo, este es el grupo 18, el helio, el neón, el argón, todos estos de acá pertenecen al mismo grupo que es el 18, ¿sí? Bien, ¿qué me quiere decir esto? Que los átomos que pertenecen a un mismo grupo, como por ejemplo acá, tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel, ¿sí? Y ahora vamos a ver. Por ejemplo, los que pertenecen al grupo 8 tienen 8 electrones en su último nivel. Y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, los que pertenecen al grupo 1, ¿cuántos electrones tendrán en su último nivel? 1. 1. Vamos a ver si es cierto. Miremos, su último nivel acá, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? 1. En el de acá, mirando siempre el último término. 1. 1. 1. Vamos acá. ¿Cuántos tiene? 1. 1. Vamos al grupo 2. 2. Tiene el berilio 2. El magnesio, 2. 2. bien, perfecto. Por ejemplo, en el grupo 1, como vimos recién, tomé de ejemplo el sodio y el potasio. ¿Sí? En el grupo 1, sodio y potasio. Yo les digo que tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel. Dibujé las dos configuraciones y si miramos, como ustedes vieron, tienen un electrón cada uno. Bien. Los que pertenecen al grupo 8, ¿cuántos creen que van a tener? 8. 8. Vamos a tomar de ejemplo del grupo 8 el neón y el argón. ¿Sí? Dibujé las configuraciones electrónicas y díganme ustedes, ¿cómo llego a 8? Para el neón. Con 2S2, 2P2. 2S2 y 2P6, ¿no? 6, perdón, sí. 6 más 2 me da 8. En el último nivel de energía sumé 8 electrones. Miro el argón. Miro su último nivel de energía, que son los 3. En el S tiene 2 y en el P tiene 6. Tiene 8 electrones en total. ¿Se entiende? Sí. Bien. Hay un caso especial justamente en el grupo 8, que es este de acá, que aparece el helio. Si se fijan, el helio, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? 2. 2. Es el único de la tabla periódica que no cumple con la condición de pertenecer al grupo, a la cantidad de electrones que tiene por grupo, ¿sí? Pero eso tiene una explicación, y es que, si se fijan, vamos a ver el neón y el argón. El neón y el argón pertenecen al grupo 8, tienen 8 electrones, pero si ustedes cuentan, ¿sí? O miran, por ejemplo, el neón, 2S, 2P. Este nivel de energía que es el 2, ya no le entran más electrones, ¿sí? Completaron la cantidad de electrones máxima por nivel. El argón también, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene acá, en vez de tener un 6, no tiene un 5, y que le falta un electrón para completar el subnivel P, ¿sí? Eso quiere decir. Tienen sus niveles completos. El helio llega solo al nivel 1S2. También tiene su nivel completo, ¿sí? No existe un nivel 1S3, por decirlo así, ¿sí? Es la única excepción. Pero bueno, retomemos con lo que estábamos hasta ahora. Entonces, si hay dos átomos que pertenecen al mismo grupo, tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel. Veamos dos ejemplos, dos átomos. Párenme en cualquier momento que no vayan entendiendo, ¿sí? Me dicen, mira, yo acá me perdí, no entendí nada. Explícalo de vuelta.
¿Qué es físico-química? Cualquier cosa me dice, ¿sí? Bien. Veamos dos ejemplos. El oxígeno y el azufre. Oxígeno y azufre. Pertenecen al grupo 16 de la tabla, pero ojo, esto presten atención. No es que tienen 16 electrones en su última órbita, ¿sí? Como máximo pueden tener 8. Entonces, este 16, en realidad hay que eliminarle el número de adelante y corresponde a que tiene 6. Por eso son los numeritos que yo les escribí acá arriba, ¿sí? El 13 en realidad son 3, el 14 es un 4, el 15 es un 5. Lo que pasa es que por un tema de organización enumeraron del 1 al 18. Pero recuerden eliminar el 1 de adelante y quedarse con el número de atrás. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Por ejemplo, el oxígeno y el azufre, que están en el grupo 16, en realidad tienen 6 electrones en su última órbita o nivel de energía. ¿Se entendió eso? Que eso es importante por ahí. Sí. Bien. Por ejemplo, oxígeno y azufre pertenecen al grupo 16 o 6 de la tabla, deberían tener 6 electrones en su última órbita. Vamos a hacerlo. Yo hago la configuración. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacer la del oxígeno? ¿Alguien me ayuda? ¿Si hacemos la configuración electrónica del oxígeno? ¡Qué silencio! Era 1S, 2. 2S2 2S2, y 2P4. 2P4. Bien. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? El oxígeno. 6. 6. ¿Por qué? ¿Qué sumaste? El 2 y Este el 2 4. más este 4, ¿no? Sí. Bien. Pertenece al grupo 6, tiene 6 electrones. Coincide. Vamos al azufre. 2S2. 2P4. 2P4. Sí, me hiciste dudar ahora. Pasa. Si le pongo 4, acordate que para continuar tengo que completar todos los niveles. Después 2P6. 2P6. 3S2. Tengo que llegar a 16, que es la cantidad de electrones que debería tener, ¿no? Sí. 2P6, ahora 3S2. 3S2, Y ahora sí, 3P4. 3P4, exacto. Bien. ¿Cuántos electrones tienen su último nivel? 6. 6 electrones. Bien. Sumé este 2 y ese 4, ¿no? En este nivel de energía, que es el 3, sumo los exponentes y me dan 6. Bien. Entonces, a modo de resumen, si dos átomos pertenecen al mismo periodo, van a alcanzar el máximo nivel de energía juntos, es decir, por ejemplo, el hierro y el cobalto pertenecen al periodo 4 y alcanzaron el nivel 4 de energía. Ahora, dos átomos que pertenezcan al mismo grupo van a tener la misma cantidad de electrones en su último nivel. Y ahora yo les dije que el grupo es lo más importante. ¿Por qué? Porque, y ahora acá vemos, estos que aparecen acá son como los genios de la tabla periódica, ¿sí? Tienen 8 electrones. Pertenecen al grupo 8, tienen 8 electrones. Todos se van a querer parecer a ellos, ¿sí? Todos estos que están acá y que tienen menos de electrones en su último nivel, se van a querer parecer a ellos. Y ahora vamos a ver por qué. Bien. Dejamos un cachito esto, que creo que es el punto 1 del trabajo práctico nuevo, y vamos al ejercicio 2 del trabajo práctico 3, ¿sí? Hay otra forma de organizar la tabla periódica, y también tiene que ver con las características de los átomos. Como estamos viendo, los átomos tienen una ubicación, los átomos tienen una ubicación en la tabla periódica por un montón de características. Otra característica es que la tabla periódica divide a los átomos en metales y en no metales, ¿sí? Si miramos esta tabla periódica, todos los que están en celeste son metales y todos los que están en amarillo son no metales. Entonces, el carácter metálico o la característica de ser metales
está a la izquierda de mi tabla periódica, y a la derecha está la de los no metálicos. Y en el último grupo, que es el grupo 18, que yo les dije que eran los genios de la tabla, aparecen los gases nobles, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver una característica. Vamos a mirar los metales, que son estos de acá. Los metales tienen, todos estos que están en celeste, tienen ciertas características, ¿sí? Son metales. Pensemos en el hierro, pensemos en el cobre, ¿sí? Que son los metales más comunes. En el níquel, en el cobalto. Bien. Ellos tienen características de ser dúctiles, de ser maleables. ¿Qué quiere decir? Que si yo les ejerzo un poco de presión, lo voy a doblar, por ejemplo, lo voy a deformar. El cobre, un cable de cobre, lo puedo agarrar y lo puedo deformar, ¿sí? Por ejemplo. Conducen la electricidad y el calor, ¿sí? Eso también, de hecho, muchos cables se utilizan para el tendido eléctrico de las ciudades y demás. ¿Bien? Esa es una característica. Pero otra característica que tienen es por su ubicación. Si se fijan, todos estos de acá pertenecen al grupo 1, 2, 3 de la tabla. En general, tienen muy pocos electrones en su última nivel de energía, ¿sí? Esa es una característica, tienen muy pocos electrones. Vamos a tomar de ejemplo el sodio. El sodio es un metal. El sodio pertenecía al grupo 1 de la tabla y tenía un electrón en su último nivel, ¿sí? Tiene un solo electrón, es decir, tiene muy pocos electrones en su último nivel, ¿sí? Esos son los metales. Ahora vamos a ver a los no metales. Los no metales son todo lo contrario a los metales. No son dúctiles y maleables, ¿sí? Están acá, son estos de acá. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? No son dúctiles ni maleables. ¿Qué quiere decir? Que si yo les ejerzo presión, no se van a deformar, no se van a estirar, no les va a pasar nada de eso. Pero no conducen electricidad, no conducen el calor. Y otra característica es que pertenecen a los grupos 3, 14, 15, 16 y 17 de la tabla periódica. Es decir, tienen desde 4, 5, 6, 7 electrones en su último nivel de energía. Es decir, tienen muchos electrones, ¿sí? ¿Y eso para qué les va a servir? Ahora lo vamos a ver. Tomamos de ejemplo de vuelta el oxígeno. El oxígeno está en el grupo 16, ¿sí? Y si se fijan, tiene 6 electrones de valencia. Tiene muchos. ¿Y eso para qué les sirve? Para esto. Yo les dije que los gases nobles eran los genios de la tabla, ¿sí? ¿Y qué característica tienen? Pertenecen al grupo 18 de la tabla. Acá no estaba puesto en el grupo, pero acá sí. Pertenecen al grupo 18 u 8 de la tabla. Tienen 8 electrones en su último nivel, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tienen una característica particular estos gases nobles, y es que no reaccionan con nada. ¿Qué quiere decir? Que si yo les pongo presión, les pongo temperatura, les pongo electricidad, no se van a deformar, no van a emitir calor, van a ser totalmente estables, ¿sí? Se les va a querer unir otro átomo y van a seguir inmutables, ¿sí? Se dicen también gases inertes, ¿sí? No reaccionan con nada. Bien. Quiere decir que son muy estables químicamente. Y los científicos descubrieron que son estables o que no reaccionan con nada porque tienen 8 electrones en su último nivel. Es decir, como tienen 8 electrones en su último nivel, son muy estables, muy estables. Completaron su nivel con la cantidad de electrones máxima, ¿sí? ¿Y qué pasa con el resto? Todo el resto quiere parecerse a estos gases nobles. Entonces, ¿cómo lo van a lograr? Todos quieren llegar a tener 8 en su último nivel. ¿Para qué? Para hacerlos más estables y parecerse a los gases nobles. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo hago para que el oxígeno, que tiene 6 electrones en su último nivel, llegue a tener, en vez de 6, tener 8? ¿Qué le voy a poner? ¿Le voy a poner protones? ¿Le voy a poner neutrones? ¿Le voy a poner electrones? Alguien me habló, pero no, se escucha muy bajito. Electrones. Le vas a poner electrones. Si tiene 6 y tiene que llegar a 4, si tiene 6 en su último nivel y quiere llegar a 8, ¿cuántos le voy a poner? 2. 2 electrones. Bien. Entonces hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, los metales tienen muy pocos electrones, los no metales tienen muchos, pero todos, si tienen pocos o muchos, se quieren parecer a los gases nobles que tienen 8. Vamos a ver cómo ocurre. Hasta ahí vamos
¿Entendiendo? Sí. Sí. ¿No le quedó una duda? No. ¿No? Yo estoy escuchando los estoy escuchando muy bajito, pero creo que no. A ver, si en el chat me dicen otra cosa. ¿Alguno en el chat me escribió algo y demás? Bueno, no se No. escucha. ¿No? Bien, no, porque no veía el chat. Bien. Entonces, todos se quieren parecer a los gases nobles y llegar a 8. Vamos a ver entonces quiénes aparecen. Es un término nuevo que aparece. Son los iones. ¿Sí? ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo, y la definición me dice que no es eléctricamente neutro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a tener la misma cantidad de protones y electrones. Si recordamos, o todo lo que vimos durante el año, decíamos, por ejemplo, ¿no? Decíamos, vamos a ver el oxígeno. Decíamos, el oxígeno tiene un Z de 8. Entonces tiene 8 protones y como es eléctricamente neutro, también tiene 8 electrones, ¿sí? Los protones eran cargas positivas, los electrones cargas negativas. Tenía la misma cantidad de cargas positivas que negativas, se compensaban y valían 0, por así decirlo, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Pero ahora dijimos que el oxígeno ya no quiere tener 6, quiere llegar a 8. ¿Sí? Y para eso tenía que tener más electrones. Bien. De ahí que aparecen los iones. Los iones entonces son átomos que ya no son eléctricamente neutros o no tienen la misma cantidad de protones y electrones. La cantidad de protones en un átomo no va a cambiar nunca, nunca. Porque si yo cambio la cantidad de protones, va a cambiar este numerito de acá y se me van a desorganizar todos los átomos, ¿sí? Los protones nunca cambian. Lo que me va a cambiar es que se van a sumar o restar electrones. Y así aparecen dos términos nuevos, cationes y aniones. Los cationes son átomos que tienen más cargas positivas que negativas, es decir, tienen más protones que electrones. Y los aniones tienen más cargas negativas que positivas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, así no se mal. Entonces, para que recordar, iones son átomos que no tienen o que difieren en la cantidad de protones y electrones. Si tienen más protones son cationes, si tienen más electrones son aniones. Vamos a ver el ejemplo más sencillo, que son los de los no metales. Un ejemplo de no metal. Nuevamente, acá están los no metales, en esta parte de acá, y como dijimos, todos estos se quieren parecer a los gases nobles. Vamos a tomar de ejemplo el oxígeno. El oxígeno original, dijimos, tenía 8 protones y 8 electrones. Tenía en total, pero en su último nivel de energía tenía 6 electrones, ¿sí? Y quiere llegar a 8, o sea, tiene que sumar 2 electrones más. ¿Cómo lo va a hacer? Uniéndose con otros átomos, pero eso lo vemos en la clase que viene. Lo importante es que va a sumar 2 electrones más. Entonces, la cantidad de protones no va a cambiar, va a ser 8. El núcleo no va a cambiar, va a tener 8. Pero ahora en su último nivel de energía, va a agregar 2 electrones más. Y así sumó 8 en su último nivel de energía. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ganó 2 electrones, que no los tenía, y llegó a 8. ¿Cómo hago yo para representar eso? Y que cuando yo les digo que estoy hablando del... En 10 minutos termina la reunión y nos volvemos a conectar. Igual nos vamos a conectar por 5 minutos más porque ya terminamos, ¿sí? Pero no se olviden de volverse a conectar, ¿sí? Bien. ¿Cómo represento yo el átomo cuando se le agregaron 2 cargas negativas más? Bueno, con un símbolo que aparece arriba, con un signo que aparece arriba del símbolo, que me indica que este átomo se le agregaron 2 cargas negativas más a su carga original. Si yo miro esto, el oxígeno es un oxígeno que tiene 2 electrones más. ¿Para qué? Para llegar a 8, ¿sí? Esto es el anión oxígeno, se denomina así, anión oxígeno. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí. Por ahí cuesta un poquito al principio, pero bien. Entonces, ¿cómo sé yo cuando les estoy hablando que estoy hablando de un anión o de un átomo neutro? Bueno, al anión le van a aparecer un signo positivo o negativo acá arriba. Si es un anión le va a aparecer un signo negativo, que quiere decir que ganó electrones. Cuando el átomo es neutro se le pone el símbolo, que es la O de oxígeno,
y como supraíndice le aparece un 0. ¿Ese 0 qué quiere decir? Que tiene igual cantidad de cargas negativas que positivas, ¿sí? Eso quiere decir que es neutro. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. El fósforo. ¿El fósforo en qué grupo de la tabla periódica está? Acá está el fósforo, por las El dudas. grupo, ¿Cómo? grupo 15. En el grupo 15 o 5, ¿no? ¿Cuántos electrones Sí. tiene en su último nivel? 5. 5. 5, bien. ¿A cuánto quiere llegar? A 8. ¿Cuánto le falta? 3. 3, bien. Hago la configuración del átomo neutro, que es esta de acá. Le vamos a poner el simbolito acá, así ya lo vamos incorporando. Este 0 quiere decir que el átomo es neutro, tiene igual cantidad de protones y electrones. Es su configuración electrónica, y si miramos, tiene 5 electrones en su último nivel. 2 más 3. Pero dijimos que quiere llegar a 8 en su último nivel, ¿sí? Entonces, voy a copiar todo esto de vuelta para que no tenga que copiar tanto. Quiere llegar a 8. ¿Dónde voy a poner esos 3 que me faltan? En la P que pusiste ahí, ¿no? ¿Cómo? Ahí pones un 6. Acá pongo un 6. Bien. Sí. ¿Llegué a 8? Sí. Llegué a 8 en el último nivel. Perfecto. Llegué a 8. ¿Cuántos electrones o cargas negativas agregué? 3. 3. 3. Entonces, al símbolo del fósforo le pongo como supraíndice que tiene 3 cargas negativas. ¿Sí? ¿Qué significa entonces esto? Que este fósforo se le agregaron 3 electrones más. O tiene 3 electrones más de la cantidad de protones que tiene. ¿Entiende? Entonces un anión fósforo, ¿no? Y ahora el nombre sería anión fósforo. Muy bien. Hasta ahí lo entendimos, ¿no? Bien. Entonces, los no metales tienen muchos electrones en su último nivel, pero igual quieren llegar a tener 8 como los gases nobles. Y hay otra particularidad, que todos van a querer ganar o perder electrones para tener 8, pero para parecerse al gas noble más cercano. Miremos esto. El fósforo. ¿Qué gas noble más cercano tiene? Estos eran los gases nobles. El argón. El argón, ¿no es cierto? Bien. El argón. ¿Cuál es el Z del argón, si miramos acá? 18. 18. El argón neutro, porque el argón no se convierte en un ion, porque es tan estable que no necesita ni sumar ni perder electrones, siempre es neutro. El argón tiene 18, ¿sí? Vamos a hacer la configuración electrónica del argón, rapidito, que tiene 18. La hago yo, pero ustedes me van a creer que es así. Si suman los exponentes, les da 18. ¿Qué semejanzas ven entre el anión fósforo y el argón? Tienen la misma. ¿Cómo? Tiene la misma configuración. Tienen la misma configuración. Es decir, ¿qué hizo el fósforo? El fósforo se quería parecer al gas noble, ¿sí? Quería sumar electrones para parecerse al gas noble más cercano y ser estable. ¿Y qué hizo? ¿Lo logró o no lo logró? Sí. Lo logró, ¿sí? Entonces, la idea es que todos los átomos van a perder o ganar electrones para parecerse al gas noble que tienen más cerca. Esto con los no metales. Ahora vamos a ver los metales. Si se corta, recuerden chicos que nos volvemos a conectar, ¿sí? Con esto ya terminamos. Vamos a ver los metales. Y vamos a agarrar de los metales, vamos a agarrar los que aparecen en el grupo 1, por ejemplo el sodio. El sodio pertenece al grupo 1. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel de energía?
1. 1. También quiere llegar a 8. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a agarrar 7 electrones? Vamos a ver ese caso. ¿Sí? Tenemos el sodio neutro. Nuevamente, si es neutro, le aparece un 0 arriba que me dice que tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas. ¿Sí? El SUZ es de 11. Tiene 11 protones y 11 electrones. Si lo dibujamos, tiene un núcleo con 11 protones y los 11 electrones distribuidos en niveles de energía. Su último nivel de energía tiene 1. Para llegar a 8 tiene 2 opciones. Una es que sume que alguien le preste 7 electrones y llegue a 8. Pero en realidad lo más sencillo, vamos a ver por qué. Si suma 7 electrones más, ¿qué debería incorporar? Acá no lo puede, en el 3S no puede meter 7 electrones, ¿sí? Porque el subnivel S admite como máximo 2, no puede. Tendría que incorporar un nivel de energía más, ¿no es cierto? Que sería el 3P, y ahí meter todos los electrones que le faltan. Pero eso no ocurre en la naturaleza, ¿sí? Y miren lo que va a pasar. Es más fácil para los metales que tienen pocos electrones perder su último nivel de energía que incorporar todos los electrones que les faltan. ¿Qué le pasa si a este pierde su último nivel de energía? Este era el sodio, pierde su último nivel de energía, pierde el último electrón. Y los últimos 2 quedan en 8. Perdió todo eso. ¿En qué se quedó? ¿Cuántos electrones tiene ahora en su último nivel de energía? Y si junto el 2 y el 6 son 8. 8. Entonces, perdió un electrón, perdió un nivel de energía y se quedó con su último nivel con 8. ¿Sí? Se quedó en su último nivel con 8. Era lo que quería, llegar a 8 en su último nivel, ¿no? Sí. Entonces, el nuevo átomo que se formó va a tener 11 protones, porque los protones no cambian, pero en vez de tener 11 electrones, va a tener 10, porque perdió su último electrón, ¿sí? Y se representa con un signo más, que quiere decir que tiene un protón más que la cantidad de electrones que tiene, ¿sí? Si perdió un electrón, llegó a 10. ¿A quién se va a querer parecer el sodio? Ah, para este en esta no, porque no. Esperen. El sodio tenía 11, perdió un electrón, ¿a quién se va a parecer? Al neón. Al neón, que tiene 10, ¿sí? Entonces, el sodio se va a parecer al gas noble que tiene más cercano. El más cercano que tiene es este, el 10, no el 18, el 10, ¿sí? Bien. Entonces, a modo de resumen, los no metales tienen muchos electrones. Para ellos es más fácil incorporar los electrones que les faltan y llegar